En esta lección vamos a explicar las funciones avanzadas buscar v, contar si y sumar si, unidas a la función si, junto con i o que vimos en la lección anterior, van a ser las funciones avanzadas que expliquemos en este curso. Empezamos con la función buscar v. Esta función busca un valor específico en la primera columna de una tabla y devuelve el valor que necesitemos que se encuentre en esa misma fila. Es decir, esta función nos permite hacer búsquedas en bases de datos, en listados, para encontrar la información que deseemos. Su estructura la podemos ver en pantalla. La función buscar v tiene 4 argumentos: el valor buscado, matriz buscar en, indicador de columnas y ordenado. En este caso, a diferencia de la lección anterior, sí que vamos a utilizar el cuadro de diálogo argumentos de función. Nos será un poco más fácil, nos será un poco más sencillo tanto la explicación como también el uso de la función. Así vamos a buscar esta función. Se encuentra dentro de las funciones de búsqueda y referencia y vemos su nombre, buscar v. Por tanto, vamos a acceder a nuestra biblioteca de funciones y dentro de las funciones de búsqueda y referencia encontramos la función buscar v. Veis que también hay un buscar h. La diferencia entre estas dos funciones, buscar v busca en un listado que tengamos escrito en sentido vertical, buscar h lo hace en un listado que esté en sentido horizontal. Se suele trabajar con la información en sentido vertical en nuestras bases de datos, en nuestros listados, por eso es mucho más práctica la función buscar v, es mucho más utilizada. Así vemos esos 4 argumentos que va a necesitar la función: el valor buscado. En este argumento especificaremos el valor que se va a buscar en la primera columna de la tabla. El segundo argumento, matriz buscar en, será la tabla en la que vamos a buscar la información. Esta tabla tiene que tener 2 o más columnas de datos. El tercer argumento, indicador de columnas. Aquí especificaremos el número de columna dentro de la matriz buscar en, desde el cual debe devolverse el valor deseado. Y por último, el argumento ordenado. Aquí debemos especificar un valor lógico para indicar si se va a buscar una coincidencia exacta o aproximada. Si pasamos como argumento ordenado el valor verdadero, la función buscará una coincidencia exacta, pero si no localiza ninguna coincidencia exacta, devolverá el siguiente valor que encuentre en la lista. Por eso los valores de la primera columna matriz buscar en deben estar ordenados ascendentemente. Si como argumento ordenado especificamos el valor falso, buscar v solo buscará una coincidencia exacta. Esta es la descripción de la función, pero mucho mejor si lo vemos mediante un ejemplo. Imaginemos, tenemos las siguientes tablas, un listado de películas codificadas, y en la parte superior tenemos otra tabla donde queremos buscar una serie de códigos para que nos devuelva en primer lugar el título, después el género de la película y por último su precio. Así se trata de buscar el código dentro de la tabla, dentro de la primera columna de la tabla, y una vez encuentre ese código nos devolverá un dato que se encuentra en la misma fila. En el primer caso queremos que nos devuelva el título, el segundo el género, en el tercero el precio. Y nos colocamos en la casilla en la que queremos que aparezca el primer resultado, el título para el código 302, y buscamos la función. Nos vamos al catálogo de funciones, dentro de búsqueda y referencia, buscar v. Rellenamos los 4 argumentos. En primer lugar, el valor buscado, en nuestro caso es el código 302. Seleccionamos la casilla donde encontramos este código. En segundo lugar, la matriz buscar en será la tabla donde se encuentran todos los valores, en este caso el catálogo de películas, toda la tabla inferior. El tercer argumento será el indicador de columnas, un número que nos indica en qué columna está el dato que nos interesa recuperar. En este caso nos interesa el título, se encuentra en la segunda columna, por tanto especificamos un 2. Y el último valor ordenado, indicaremos verdaderos si nos interesa que nos devuelva un valor
aproximado si no encuentra una coincidencia exacta. No es el caso. Así que vamos a especificar falso para que busque solo coincidencias exactas. Y ya tenemos nuestra función. Podríamos arrastrar hacia abajo, pero debemos de tener en cuenta que algunas de las referencias que hemos usado deberían ser referencias absolutas. En este caso, el rango de celdas, nuestra matriz, donde tenemos el catálogo de películas, debería ser una referencia absoluta. Y ahora sí, podríamos ya copiar esta fórmula para encontrar el resto de códigos. Pues bien, la misma idea para buscar el género o el precio. Nos colocamos en la casilla donde queremos que aparezca el resultado, elegimos la función, seguimos buscando nuestro código, seguimos buscándolo en nuestra tabla catálogo. Lo único que varía es el número de columna. En el caso del género, el dato lo encontramos en la tercera columna, así es que especificamos un 3. También vamos a indicar que la tabla no está ordenada y queremos una coincidencia exacta. Y por último hacemos lo mismo para calcular el precio. De esta manera hemos podido comprobar la utilidad de la función buscar_v, muy práctica sobre todo cuando estamos trabajando con listados, con bases de datos y queremos extraer o encontrar cierta información en estas tablas. Veamos ahora una función estadística, la función contar_si. Ya conocemos la función contar, que nos permite contar casillas que contienen números. Esta función, la función contar_si, cuenta el número de celdas dentro de un rango siempre y cuando cumplan un criterio especificado. La sintaxis sería nombre de la función y entre paréntesis dos argumentos, el rango de celdas que queremos evaluar y nuestro criterio de evaluación. Como criterio podemos utilizar también los símbolos relacionales mayor, menor y demás. Y el criterio siempre debe ir entre comillas, a no ser que sea un número o una referencia a celda. Sin embargo, en nuestro caso también vamos a utilizar la ayuda para especificar los argumentos de función. De esa manera no deberemos de preocuparnos por las comillas porque, como hemos visto, las coloca Excel directamente. Vemos algún ejemplo utilizando la misma tabla de datos que teníamos anteriormente. Imaginaos que queremos contar cuántas películas de género comedia tenemos en nuestro catálogo. Si nos colocamos en la casilla en la que queremos que aparezca ese resultado, buscamos la función contar_si dentro de las funciones estadísticas y ahora especificamos el rango, es decir, elegimos toda la columna donde están los géneros y nuestro criterio, en este caso simplemente la palabra comedia. Es decir, contará todas las celdas de esta columna donde se encuentre la palabra comedia. Podríamos especificar también criterios con los símbolos relacionales, mayor, menor o igual, distinto de. Por ejemplo, imaginamos que queremos contar todas las películas cuyo precio superan los 2 euros. Así, en este caso, usamos la función contar_si sobre la columna D y nuestro criterio sería mayor que 2. Y también como criterio se pueden utilizar caracteres comodín. Hay dos tipos de caracteres que nos sirven como comodín, el signo de interrogación y el asterisco. El signo de interrogación corresponde a un solo carácter y el asterisco equivale a cualquier secuencia de caracteres. Por ejemplo, imaginaos que queremos contar todas las películas que empiecen por la letra L. Buscamos la función contar_si, primer carácter, el rango, en este caso los títulos. El segundo carácter, criterio. Queremos que las películas empiecen por la letra L, pero no conocemos el resto de caracteres que forman el título de la película. Por eso escribimos un asterisco. Este asterisco implica o equivale a cualquier secuencia de caracteres. Estamos diciendo que empezará por la letra L, pero a continuación no conocemos el resto de caracteres, el resto de letras. Así hemos visto 3 ejemplos del uso de la función contar_si. Veamos ahora una función que trabaja de una manera muy similar, que es la función sumar_si.
Esta función, que es una función matemática, sirve para sumar los valores de un rango de celda siempre y cuando cumplan un criterio que se especifica. La sintaxis de la función sumar sí es muy similar a la función contar sí. Tiene 3 argumentos en este caso: el rango, que sería el rango de celdas que se desea evaluar, el criterio, la condición que determina las celdas que se van a sumar. Como criterios podemos utilizar los mismos que hemos usado anteriormente con la función contar sí. Y por último, el argumento rango de suma. Se trataría de elegir las celdas que deseamos sumar si se cumple el criterio. Este argumento se puede omitir, es opcional. Si se omite el rango de suma, Excel suma las celdas que estén especificados en el argumento rango. Pero veamos también algún ejemplo del uso de esta función. Siguiendo con la tabla anterior, imaginemos que queremos sumar el precio de las películas infantiles. La función quedaría de la siguiente manera. Buscamos la función. Está dentro de las funciones matemáticas, sumar sí. Como decíamos, 3 argumentos. Nuestro primer argumento, el argumento rango, será el rango de celdas que se desea evaluar. Queremos saber si la película es de género infantil, así es que nuestro rango de evaluación son los géneros. El criterio, en este caso infantil. Y el rango de suma serían las celdas que queremos sumar. En nuestro caso, el precio de las películas. Finalmente, al pulsar aceptar, tenemos el resultado. Así vemos que el funcionamiento es muy similar al de la función contar sí. Lo único es que hay que especificar un tercer argumento para indicar qué celdas queremos sumar. De esta manera, hemos visto el uso de 3 funciones un poquito más avanzadas: la función buscar v, contar sí y sumar sí. Son funciones muy prácticas a las que sin duda les encontraremos utilidad. A continuación disponéis también de una serie de ejercicios para poder practicar estas funciones que hemos explicado, tanto la función sí como las funciones buscar v, contar sí y sumar sí. Os recomendamos que practiquéis el uso de estas funciones mediante estos ejercicios. Como podéis comprobar, hay muchas más funciones que podríamos utilizar en Excel. Sin embargo, damos por concluido el curso con el uso de estas funciones avanzadas.